La obediencia forma el carácter de Cristo en nosotros. La vez pasada hablábamos que obediencia es vivir en libertad, aunque en ocasiones pensamos que es como una contradicción. ¿Por qué decíamos que es como una contradicción? Para ayudar a los que no pudieron llegar el domingo anterior, porque siempre que se nos enseñó a nosotros obediencia, se nos enseñó como un limitante, como algo que nos limitaba, se nos enseñó como algo que uno le ponía o le entregaba el control a otra persona, y que más de caminar en libertad era restringir nuestras acciones, cuando hemos entendido que esa no fue las enseñanzas, lo estamos estableciendo, esa no fue la idea de Dios cuando estableció mandamientos, cuando estableció reglas, cuando nos pidió que obedeciéramos intencionalmente, aunque lo vamos a repetir. La intención de Dios con la obediencia es proteger nuestro propósito. Cuando usted lo ve desde esa perspectiva, usted dice, pues hay que obedecer. Usamos el texto de Juan 8, 31 y 32, cuando Jesús le habló. Dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. O sea, judíos creyentes, a los creyentes como usted y como yo. Si vosotros permaneciereis, habla de permanecer, diga permanecer. Si permanecen en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad. ¿Quién va a conocer la verdad? Diga los discípulos. Diga los discípulos. ¿Y quién es el discípulo? El que permanece en él, conectado en la vida. Y la verdad nos hará libre. Hoy quiero comenzar tal vez de una manera diferente, haciéndole un par de preguntas para que usted la tenga en su mente, que es lo que va a circular toda la enseñanza. ¿Por qué Dios insiste tanto en la obediencia? ¿No se ha preguntado eso? Pero yo quiero que se lo pregunte conmigo. ¿Por qué Dios insiste tanto en la obediencia? ¿Por qué la Biblia, el manual de regla y de fe de nosotros, por qué la Biblia habla tanto, por no decir demasiado, de obedecer? Entienda eso, mantenga esa pregunta. ¿Por qué Jesús constantemente llamaba a sus discípulos a permanecer en su palabra? No en sus ideas, no en sus frustraciones, en sus conocimientos, sino en sus palabras. Algunas personas piensan que Dios, como decíamos la vez pasada y hace unos minutos atrás, estableció la obediencia porque quiere controlar nuestras vidas. Otros creen que la obediencia es una lista de reglas para agradar a Dios. Vea la definición del domingo pasado. Con intenciones tenemos esos mensajes ahí grabados y guardados en nuestra página para que usted le dé seguimiento, porque a veces no tenemos 2 horas para explicar algún concepto, pero usted tiene a lo mejor un poquito más de tiempo. Yo he tenido que limitar el tiempo mío en Facebook, ese soy yo, no sé usted, en las redes, para poder escuchar la palabra. Como dije, otros creen que la obediencia es una lista de reglas para agradar a Dios. Pero cuando entendemos el evangelio, que son buenas de salvación, no son buenas de condenación, cuando entendemos el evangelio, descubrimos que es algo completamente diferente. ¿Por qué? Porque el evangelio no comienza con lo que nosotros hacemos para Dios, comienza con lo que ya Dios hizo para nosotros. El evangelio, buenas nuevas de salvación, no de condenación, porque el evangelio es Cristo, hermano. El evangelio no es una cosa, el evangelio es una persona. El evangelio es Cristo, es formándose en nosotros. Y cuando usted ve eso, entiende que el evangelio no comienza con lo que nosotros hacemos para Dios, sino que comenzó con lo que Dios ya hizo para nosotros. Entregó a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Hay una acción de ¿qué? De creer, de obedecer, sino que tenga ¿qué? ¿Y cómo va a ser esa vida? Vida eterna. Vida eterna.
Antes de que nosotros obedeciéramos, Cristo ya había obedecido. Escuche, antes de que nosotros pudiéramos responderle, Él ya había entregado su vida en la cruz. Antes de que nosotros pudiéramos amarle, Él ya nos había amado. Por eso nuestra obediencia nunca es un intento por ganar el amor de Dios. Nuestra obediencia es la respuesta de su corazón, de un corazón que ya fue alcanzado por la gracia de Dios. Ay, Dios mío. ¿Por qué yo obedezco? Escuche, ahí está nuestra obediencia. Es la respuesta de un corazón que ya fue alcanzado por su gracia. Yo no obedezco para alcanzar, escúchame bien, la gracia, la salvación. Yo obedezco porque ya camino, recibí esa salvación al aceptar el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Habrá gente, aleluya, que siguen a Dios por el amor que Él demostró a través de su Hijo en esta casa. Internalice ese principio, escúchame bien. Porque Romanos 5:19 dice, porque así como por la desobediencia de un hombre, y esto es un pequeño repaso, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, diga de Cristo, diga conmigo de Cristo, los muchos serán constituidos justos. Cuando nosotros miramos a Adán y a Jesucristo y hacemos una comparación, podemos ver un contraste impresionante. Observe, la desobediencia de Adán abrió la puerta al pecado, pero sin embargo, la obediencia de Cristo abrió la puerta a la salvación. ¡Wow! Mediante Adán entró la condenación, pero mediante Jesucristo entró la redención. O sea, es un contraste, por eso quiero establecer el principio que sostiene toda esta serie, hermano. Téngalo presente, la obediencia no es el camino para que Dios nos ame. La obediencia es nuestra respuesta porque fuimos amados y alcanzados por Jesucristo. Internalice eso, hermano. ¿Y por qué obedecemos? Porque nos sometemos a una autoridad mayor que nosotros en obediencia, no para ser alcanzados, ay Dios mío, sino porque ya fuimos alcanzados, ya fuimos marcados, ya fuimos separados, ya estamos en Él, hermano. Él nos predestinó a los que están en Cristo, se le entregó la salvación. Habrá gente salva en esta casa que entienda, aleluya, el amor poderoso de Dios y que sepa que tú obedeces porque ya eres una persona salva. Si lo entiendes, dar un aplauso al Señor por eso. Porque cuando tú tienes esa convicción, hermano, que tú lo crees y lo crees y lo crees por fe, y viene la lucha, a veces en nuestras vidas, de si estamos o no estamos, tú dices, como la salvación no se trata de mí, se trata de Dios, pase lo que pase, yo voy a seguir conectado a la vida, aleluya, porque ahí es que tengo la salvación. Y sabemos que a lo mejor las personas hablan de cuidar la salvación. Cuidar la salvación en obediencia al Señor. ¿Sabes por qué? Porque no nos pertenece a nosotros, le pertenece a Él. Y Dios mío, cuando usted se le entrega algo que no le pertenece a usted, yo creo que usted lo cuida mejor que lo que le pertenece a usted. ¿Eso no es? Escuche, la obediencia no es el camino para que Dios nos ame. La obediencia es nuestra respuesta porque fuimos amados y alcanzados por Jesucristo. ¿Sabes algo, hermano? Que Dios decidió amarte una vez y por todas. Y eso lo dice la Biblia, en Dios no hay sombra de variación. Lo que pasa es que a veces nosotros comparamos el amor de Dios con el amor relacional de la gente que está a nuestro lado. Y como la gente que está a nuestro lado nunca nos falla, adiós. Creemos que Dios es así, no. Tal vez los que están a tu lado, o sea, Dios no te ama como te ama tu esposa, tu compañero, ni como te ama tus hijos. No, Dios te ama de una forma diferente, con un amor ágape, un amor incondicional, un amor que no cambia, que no varía. En Él no hay sombra. Diga conmigo, no hay sombra. No hay sombra de variación.
Eso significa que Él no varía. Él decidió, mira hermano, Él decidió amarme cuando tenía 150 libras y ha decidido, me sigue amando cuando tengo un poquito más de 200. Gloria a Dios. Oiga, esto es poderoso. Esto es poderoso, Edwin y Lumi. ¿Sabes qué? Dice que Él nos amó cuando nosotros estábamos en nuestros delitos y nuestros pecados. Entienda esto. Mira cuando te amó y te trajo, te sacó de las tinieblas, que significa ignorancia, y te trajo a trabajar en el área de la luz, porque Dios, como no se lleva con la ignorancia, con las tinieblas, Él te saca de las tinieblas, ay Dios mío, y está trabajando contigo, ¿dónde? En el área de la luz, aleluya, porque Dios no se lleva con las tinieblas. Para trabajar contigo y para trabajar conmigo, está trabajando desde el reino de la luz, de la iluminación, Dios mío. Y si nos amó cuando estábamos muertos y en delitos y en pecados, y ahora que estamos salvos, ¿te imaginas tú, aleluya, cuánto es el amor de Dios hacia tu vida en esta época que tú has aceptado al Señor como tu Salvador? Yo creo que no nos imaginamos. Por eso es que dice, aleluya, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Lo he dicho tantas veces y te lo voy a repetir. ¿Cuánto es de tal manera para ti? Él nos da una ecuación o una medida que no se puede medir. Porque ¿cuánto es de tal manera? De tal manera. Explícame. Para algunos era un chorro, para otros en Puerto Rico un fracatán de cosas, para otros, o sea, cosas que no se pueden medir. El amor de Dios, aleluya, para tu vida es tan grande y tan grande que no se puede medir. Por eso yo no lo puedo comparar con el amor a mi alrededor, pero tengo que caminar en fe y en obediencia, creyendo que Él me ama tanto, aleluya, como me amó cuando yo estaba en delitos y pecados. Dice que cuando estábamos muertos, ¿sabe que el valor tuyo? Ahí fue que Dios dijo, espérate, ahora que Él murió, ahora es que yo lo voy a amar y lo voy a levantar. Y te levantó a través del Espíritu Santo, porque ¿qué puede hacer un muerto por un otro muerto? Entonces vino uno que estaba muerto, que resucitó y que es la vida, nos dio vida y vida en abundancia. Escúcheme, por eso no obedecemos para ser aceptados, obedecemos porque ya fuimos aceptados en Cristo. Escuche, el Espíritu Santo que mora en nosotros nos lleva a obedecer a Dios. Yo no obedezco por mi propio deseo, yo obedezco porque el Espíritu Santo dentro de mí me lleva a obedecer. Por eso es que cuando estamos distraídos del plan de Dios para nosotros, el Espíritu Santo viene y nos redarguye. Cuando estamos distraídos, el Espíritu Santo viene y nos amonesta. O sea, la llamada que recibiste del hermano, del pastor, del director, de aquello, la visita, ¿sabes qué? Es que Dios te ama tanto, te envía gente, ¿para qué? Para amonestarte, para redarguirte, no para condenarte, para decirte, vales tanto y tanto y tanto para Dios, para mí, vales tanto y tanto, hay un talento, hay una gracia, pero sobre todo hay un don que he puesto en ti, que lo necesito para que el cuerpo de Cristo sea perfeccionado. ¿Sabes por qué el cuerpo de Cristo todavía no ha sido perfeccionado? Porque hay gente frente a mí que me están escuchando, ni ustedes, otros que me veían el domingo pasado, tampoco ni los de Orlando, aleluya, el vecino tuyo, que tienen un don que ha sido entregado por Dios, que todavía no lo han activado, pero yo lo necesito. Escúchame, yo no te necesito que llegues a este lugar para que llenes una silla. Yo necesito que tú llegues a este lugar y active el don que Dios te ha entregado, para que con ese don el cuerpo de Cristo sea perfeccionado. Por eso es que yo necesito, ay Dios mío, ver a la gente en la casa de Dios. Sí, porque a veces entramos con esa filosofía, pastores, de no congregarnos. ¿Y sabe lo que venía a mi mente en ocasiones? ¿Sabe? Es como si la pastora Ana es mi esposa. La amo. Casi la adoro. Porque yo adoro a Dios. Eso me lo decía, no, tú no tienes que adorar a tu esposa porque adoras a Dios. Está bien, pero la adoro, la amo. Y es mi esposa. Está casada conmigo. Pero escuche,
yo no necesito relacionarme con ella, aunque la amo. O sea, así sucede con la gente, que somos iglesia. Usted es la iglesia. ¿Y qué es la iglesia de Cristo? La novia. Va a ser su esposa. Escuche, esto es como usted decir que ama a su esposa. Felicito a esa pareja que cumplió aniversario recientemente. Que quiere a su esposa, que quiere casarse con su novia, pero no necesita estar con ella. ¿Está conmigo, hermano? Gente que a veces dice, no, yo no tengo, no. Si la iglesia es la esposa de Cristo, yo necesito compartir con ellos. Es otro paréntesis. Por eso me muevo en obediencia. Escuche, el Espíritu Santo viene y nos redarguye. No nos condena, sino que nos inquieta para permanecer y caminar en obediencia. Y con ese fundamento, hermano, ahora entendemos mejor un poquito las palabras de Jesús en Juan capítulo 8. El versículo dice claramente que estaba hablando a los judíos que habían creído en Él. Es decir, personas que ya habían dado un paso de ¿qué? De fe. Entonces Jesús les dice, si permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Si permanecen en mi palabra. ¿En qué? En la palabra de Él. No le está enseñando cómo ser salvo, le está enseñando cómo vivir como discípulo. Escuche, y esto me lleva a recordar el primer punto de la serie de esta enseñanza, que lo hablamos la vez pasada. La obediencia protege el propósito para el cual fuimos creados. Doctor Denny lo reafirmó el domingo pasado. Aunque dijo, voy a dejar quietecito lo que el pastor le enseñó, yo me voy por aquí. Pero lo conectó igual. Entienda esto. Quiero que observemos una palabra aquí. Jesús dijo, si permanecen. No dijo si visitan mi palabra de vez en cuando. Si permanecen en mi palabra. No dijo si escuchan un sermón los domingos. No dijo si conocen algunos versículos. Él dijo, ¿cómo? Permanezcan. Y permanecer habla de ¿qué? De continuidad. Habla de permanecer viviendo bajo la influencia de un Dios verdadero, de Cristo. Habla de una relación constante, no de una emoción pasajera. Porque el problema de muchos creyentes es que se emocionan demasiado rápido. No echan raíces, no maduran en la palabra. Y de momento viene el viento y lo sopla. Porque no habla de una emoción pasajera. Es más, no habla ni de una decisión ocasional, sino habla de hacer de la palabra de Dios el ambiente donde vivimos todos los días. Un día sí y otro también. Escuchen bien, la obediencia a Dios no es un evento específico de un momento. La obediencia es un estilo de vida. Y entonces aquí encontramos un principio muy importante. Dios nunca entregó sus mandamientos para limitar al ser humano. Los entregó para proteger el propósito por el cual fuimos creados. Te lo voy a repetir. Dios nunca entregó sus mandamientos para limitar, como decía al principio, al ser humano. Los entregó para proteger el propósito para el cual fuimos nosotros creados. ¿Y cuál es nuestro propósito? ¿Para qué fuimos nosotros creados? Escúcheme bien. Nosotros, cuando usted ve el propósito eterno de Dios para nosotros, es manifestar a Cristo a través de nuestra vida. Como dice, hasta que Cristo sea formado en nosotros, porque fuimos creados para alabanza de su nombre y esa es la razón por la que obedecemos. Era como hablaba el predicador o el joven Jonathan el jueves pasado cuando decía, venimos con un sacrificio vivo de alabanza. ¿Sabes por qué? Porque somos perfume de suave olor grato a la presencia de Dios. Tú no le entregas algo muerto a Dios, porque algo muerto no huele bien, hiede. En Puerto Rico de día apesta. Nosotros le entregamos que un sacrificio vivo de alabanza que suba al cielo como perfume de suave olor grato a su presencia. Aleluya. Por eso mi vida tiene que seguir obedeciendo al Señor, porque yo quiero ser ¿qué? Perfume de suave olor grato que suba a la presencia de Dios.
¿Y sabes por qué podemos hacerlo? Porque Cristo está dentro de nosotros formándose a través del Espíritu Santo. No hay otra manera. El perfume más agradable que sube a Dios es la formación de Cristo en nuestras vidas. Por eso cada día yo tengo que parecerme no más a Iván García, sino a Cristo. Ni a Pablo. Es más, Pablo dice, si me vas a imitar a mí, me lo puedes hacer porque yo imito a quién. Yo estoy imitando a Cristo. O sea, gente que no imite a Cristo, deja de imitarlos a ellos. Buscas a esa gente que están ¿qué? Imitando a Cristo. Porque a veces hay mucha exposición en la plataforma, pero poca relación en el closet de oración. Ay, 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 ay. Escúchame, hermano, porque es fácil. Entienda esto. Muchas veces pensamos que los mandamientos son restricciones, pero la Biblia enseña exactamente lo contrario. Cada instrucción de Dios, ¿de dónde nace? De su naturaleza. ¿Y cuál es la naturaleza de Dios? Dios es ¿qué? Amor. Dios no tiene amor. Dios es amor. Y esto me lleva a este principio. Cada mandato de Dios revela mucho más que su autoridad. Revela su amor. Y se lo estoy repitiendo porque lo repetimos hace 2 domingos atrás porque no quiero que se le olvide esto. Mucha gente vive y están dentro de las congregaciones con un espíritu de condenación, hermano. No, no, no. A ti te atrae a un lugar donde te congregas. Aquí estamos hablando del centro o a otros lugares. ¿Sabes qué? Porque ahí se resalta, se honra a Dios. Y vienes no porque el enemigo te empuja, es porque el Espíritu Santo te dice, ¿sabes qué? Tú eres parte del cuerpo de Cristo, tú tienes un don y yo necesito que ese don sea entregado al cuerpo. Tú lo tienes, pero no te pertenece, es para el cuerpo. Por eso cada mandato de Dios revela mucho más que su autoridad. Revela su amor. Sus mandamientos nunca nacen del deseo de controlar. Nunca nacen del deseo de aniquilar a la gente, de condenar a la gente. Nacen de su naturaleza y su naturaleza es que amar. Por eso nos llama a caminar en obediencia. Cuando usted va al principio de la Biblia, en Génesis, escuche bien, ve el engaño allí en el Edén. Porque eso fue exactamente lo que Satanás atacó en el jardín de Edén. Escuchen, la serpiente nunca comenzó diciéndole a Eva. Estaba hablando primero con Eva, era, ¿verdad? Estaba hablando con Eva, Adán no sé qué hacía. Por eso los hombres y los esposos tenemos que tener cuidado. Esposa, yo no te quiero controlar. No se lo estoy diciendo a mi esposa, lo estoy diciendo a los de ustedes. Lo que te quiero es proteger, te quiero cuidar para que cuando la serpiente, ay Dios mío, porque la serpiente sigue hablando hoy en día y viene hablando como un susurro, nakash, suavecita. Y hay que tener mucho cuidado con eso, escúchame. La serpiente nunca comenzó diciendo desobedezcan. Primero sembró una duda. ¿Qué fue lo que le dijo? Con que Dios le dijo a ustedes. En otras palabras, le está diciendo, ¿será verdad que Dios quiere, que Dios, no será que Dios quiere que ustedes no sean mejor que Él? ¿Qué hizo la serpiente? Atacó el carácter del Padre. Escuche bien, porque cuando dejamos de confiar en el corazón de Dios, la desobediencia aparece naturalmente. Aquí encontramos otro principio. Toda desobediencia comienza cuando dejamos de confiar en el corazón del Padre. Toda desobediencia. Es más, y es tan lo natural. Muchos de nuestros hijos desobedecen porque desconfían de nosotros. Desconfían de nosotros. Acuérdate que no pueden mentir. Y usted sabe, esta llamó aquí al cobrador, dile que yo no estoy. Toda desobediencia comienza cuando dejamos de confiar en el corazón del Padre. Y eso sigue siendo la estrategia del enemigo todavía. Si obedeces perderás oportunidades. Mejor vente de este lado. Dios te está quitando cosas, es lo que está pasando. Si obedeces vas a ser menos feliz. Pero el Evangelio nos muestra todo lo contrario. Nunca perdemos obedeciendo a Dios.
Quizás tenemos que renunciar a cosas temporalmente, pero siempre ganaremos algo eterno. Cuando tú renuncias a algo terrenal, es que estás ganando algo eterno. Ay, 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 le das un aplauso al Señor por eso. Adán y Eva pensaron que desobedecer iban a tener libertad. ¿Y que encontraron? Vergüenza. Y la vergüenza trajo miedo. Encontraron culpa, encontraron separación. La desobediencia siempre promete más de lo que puede cumplir. Eso me gustó. La desobediencia siempre promete más de lo que puede cumplir. Por eso toda desobediencia promete libertad, pero siempre termina produciendo esclavitud. Observe la generación en que vivimos, hermano. Nunca ha habido tanta libertad en una generación para decidir como la que vivimos. Todo el mundo tiene libertad de decidir. Y luchamos con nuestros hijos por eso. No porque es que aquellos lo hacen de esta manera, el otro lo hacen de esta manera. Y usted tiene esa crisis de decidir. Nunca, hermano. La gente creyendo tener libertad. Sin embargo, nunca habíamos visto tanta ansiedad como hay. Tanta depresión como la que está viviendo la gente. Tanta confusión, tanta soledad, hermano. Tanta gente luchando por su identidad. ¿Por qué, hermano? Por esto, porque fuimos creados para depender de Dios. No porque Él necesite nuestra obediencia, sino porque nosotros necesitamos su dirección. Escuche, fuimos creados para depender de Dios. Y no es porque Dios, escúcheme bien, necesite nuestra obediencia, sino porque nosotros necesitamos de su dirección. ¿Cuántos necesitan de la dirección de Dios? ¿Cuántos necesitan de la dirección de Dios? Yo necesito cada día de la dirección de Dios, hermano. Esto como un tren. Imagínese un tren con potencia, un tren que puede correr millas y millas, un tren que tiene capacidad, un tren que tiene mucha fuerza para llegar de un estado a otro o llegar de un país a otro, pero tiene una condición. Tiene que permanecer en los rieles. Escúcheme. Ahora imagínese que ese tren diga en algún momento, estoy cansado de estos rieles. No quiero contar con ellos. Quiero desconectarme de ellos. Y decide salirse. ¿Qué ocurrirá, hermano, con ese tren? Tal vez va a avanzar unos metros por el impulso que llegaba, pero terminará como sin cumplir su propósito. No porque los rieles fueran una prisión o una limitación, sino porque fueron diseñados por su diseñador como algo esencial para cumplir su propósito. Escúcheme, así ocurre con nosotros. La obediencia no limita nuestras vidas, la coloca exactamente donde Dios la diseñó para que funcionara. Esos rieles son necesarios para que el tren cumpla su propósito. La obediencia a Dios es necesaria, no para limitarnos. Míralo de esta manera. ¿Por qué tú vas a obedecer? Porque quiero cumplir el propósito en Dios. No para que Dios me ame más. No, Él decidió amarte porque quiero cumplir su propósito en Dios. Y eso se llama ¿qué? Obedecer. Este es el principio. La obediencia no limita nuestra vida. Nos mantiene dentro del diseño de Dios para cumplir su propósito en nosotros. Y esto es fácil, facilito, como ponerme esta chaqueta blanca encima de una ropa negra para romper el contraste, con toda intención. No. A veces hay que entregar cosas. Hay que ser intencional, hermano. A veces hay que decir, ¿sabes qué? Aunque culturalmente el domingo es el día más fuerte de congregarse, ese lema yo lo tengo en mi casa. El domingo no lo voy a negociar con nada. ¿Cómo que me dice Jorge? El domingo no se negocia, ¿verdad, Jorge? Eso lo aprendí de Jorge. No voy a negociar el domingo. ¿Por qué domingo? Porque es el día donde definitivamente yo necesito ver al cuerpo de Cristo para que el don que tenga lo entregue y yo sea edificado con tu don. Tu don de servicio, tu don de generosidad, tu don de misericordia. ¿Sabes qué don usted está manifestando que está sentado ahí conmigo? La mayoría de ustedes, el don de paciencia. Pacientemente esperé que el pastor terminara para poder ver el comienzo del juego de hoy. Tranquilo, nos vamos.
nos vamos. Yo le aseguro que antes que el juego empiece vamos a terminar. No le aseguro que esté en su casa, pero sí que vamos a terminar. A veces hay que hacerlo intencionalmente, hermano, hay que tomar. Te lo voy a repetir, cuando comencé esta serie hice una expresión que vino directamente de Dios a mi corazón y yo quiero que tú lo tengas presente. Tenlo presente, todos aquí tengan presente. Dios está en serio contigo. ¿Te acuerdas de eso? Dios está en serio contigo. Tal vez no eres mayoría en la congregación, pero tengo noticias para ti. No tienes que tener mayoría. Dios y tú son mayoría. Dios y tú son mayoría. Asegúrate que estás aquí con ese propósito, manifestar a Cristo. Pastor, ¿cuál es mi propósito? No, lo que hace es proyectar a Cristo. El mayor evangelismo que tú y yo podemos hacer no es el que hablamos, es el que le modelamos a la gente. Aquí adentro y allá. Ese es el mejor evangelismo. No es hablar, no es ir a Honduras. Creo que vamos por Honduras, los que te quieran anotar. No. Eso es parte de ¿qué? Del deseo, del don, del talento, de la habilidad que Dios pone. Porque hay que tener la habilidad para ir a Honduras, caminar por todos aquellos ápiles y Débora, caminar. Y ves, hay que tener. Pero mientras tú vas caminando, vas evangelizando. Ay, Dios mío. Sin estar hablando, sino porque la gente ve cuán hermosos son los pies de los que llegan. Tal vez sufrirán. Esa es mi versión, los pies. Pero regresarán contando la bendición de Dios. Le das un aplauso al Señor. La obediencia, escuche, nos mantiene. Y hasta aquí podríamos pensar que la obediencia únicamente protege nuestro propósito. Pero en estos últimos 5 minutos quiero enseñarle que la obediencia hace algo más. Cada vez que obedecemos, escuchen, no solamente impacta nuestro camino, sino que también cambia nuestro corazón. Esto nos lleva al segundo punto de enseñanza y último de hoy, que es el tema. La obediencia forma el carácter de Cristo en nosotros. ¿Y qué es formación del carácter de Cristo en nosotros? Cumplir el propósito eterno de Dios para nuestra vida. Escuche bien esta verdad. El propósito eterno de Dios nunca fue solamente llevarnos al cielo. Ese no es el propósito de Dios. Su propósito siempre ha sido formar a Cristo adentro de nosotros. Pastor, ¿dónde está eso en la Biblia? Tíralo ahí, Romanos 8:29. Porque a los que antes conoció. ¿Sabes por qué Dios te predestinó y tú estás sentado aquí? Porque te conoció antes. A los que antes conoció, a eso dijo, espera, este lo conozco. A los que antes conoció, ¿qué hizo? También los predestinó. ¿Para qué te predestinó, hermano? Para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, que es Cristo. Por eso es que el apóstol dice, ¿sabes qué? Tengo dolores de parto, vuelvo a tener dolores de parto. ¿Por qué? Porque veo la naturaleza añade gimiendo a uno. Ay, Dios mío, esperando la manifestación de los hijos de Dios. La naturaleza está cumpliendo su propósito. Cuando hablo de la naturaleza, los árboles, todo el verdor, todo. Pero te pregunto, tú y yo estamos cumpliendo el propósito de Dios. Por eso, iglesia, todavía vuelvo a tener dolores de parto. Aleluya, hasta que vea la formación de Cristo en sus vidas. Porque a los que antes predestinó, a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de Dios. No fuimos predestinados simplemente para recibir bendiciones. Óigame, ¿qué más bendición que la salvación que se nos entregó? Y que fue por gracia ni por obra. No tienes que hacer nada para ganártela, solamente creer en fe. Dice, por gracia soy salvo. No por obra, es verdad. Pero Santiago dice que la fe sin obra es que es muerta. Ahí hay una contradicción. No, ambos tienen razón. Pablo lo que está diciendo, él es salvo por gracia y un salvo. Y allá Santiago está diciendo, una persona que es salvo demuestra que lo es haciendo cosas.
haciendo obra. O sea, Pablo dice, él es salvo por la gracia, no tienes que hacer nada. Y Santiago no está diciendo, ese es otro mensaje, Santiago no está diciendo, ¿sabes por qué debes hacer obra? Porque eres una persona salva. Volvemos. Fuimos llamados a parecernos cada día más a Jesucristo. Ese siempre ha sido el propósito inmutable del Padre. El deseo de Dios es que cuando las personas miren nuestra vida, puedan ver reflejado el carácter de Cristo en nuestra vida. Escúchame, ya estoy terminando. No solamente Él nos salvó para demostrar las palabras, no solamente para demostrar nuestro conocimiento, sino Él quiere que nosotros demostremos la salvación a través de nuestra manera de vivir. Por eso escucha, hermano, esa transformación no sucede de un día a otro. No ocurre únicamente porque venimos a la congregación. No sucede simplemente que todo eso es necesario. La transformación ocurre cada vez que decidimos obedecer. Tenga presente esto, cada decisión de obediencia moldea nuestro carácter. ¿Y cuando nosotros se va formando ese carácter? Cuando perdonamos, Cristo se forma en nosotros. Cuando servimos, Cristo se forma en nosotros. Cuando vencemos una tentación, Cristo se forma en vosotros. Escucha bien, la obediencia va formándose poco a poco como el carácter. No te desesperes, simplemente obedece. Y de los últimos dos principios, la obediencia no solamente cambia nuestras acciones, transforma nuestros corazones para parecernos a Cristo. La obediencia no solo cambia nuestros corazones. Era lo que hablaba el doctor Derrick. Por eso la importancia de obedecer. Hebreos 5:8 dice, y aunque era hijo, por lo que padeció. ¿Por qué, hermano? Por lo que padeció aprendió la obediencia. Tengo noticias para ti. Tus padecimientos te van a enseñar a obedecer. Y dije, wow, cuando yo vi eso, esto está duro. La gente no quiere padecer, pero quiere obedecer. Pero la noticia que tengo es que en la medida que tú padeces, aumenta tu nivel de obediencia. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia. En Getsemaní, él obedeció. En el sufrimiento, obedeció. En la cruz, obedeció. ¿A través de qué? Del fruto que dio el maestro. Póngase sobre sus pies para que me obligue a terminar. Jesús no obedeció simplemente para cumplir una orden, hermano. Si tú estás viniendo a la congregación o estás en el Señor para cumplir, escuche, la base de su obediencia fuera muy profundo por el Padre que tenía. Eso fue lo que hizo Jesús. Y a través del fruto, es como dice Gálatas 5, 22, 23. Mire cómo dice, mas el fruto del Espíritu es amor. Ponlo ahí, gozo, paz. Gálatas 5, 22, 23. Paciencia, benignidad, bondad, fe y mansedumbre. Y lo otro, dominio propio. Pastor, ¿qué es dominio propio? Tener autoridad para bajarse de la cruz. Y decidió quedarse. Tener autoridad en cierta medida. Tengamos presente que cuando usted siembra una semilla para obtener algo, hay un proceso. El fruto no aparece de la noche a la mañana. Pastor, estoy obedeciendo, pero todavía no veo fruto. Tranquilo, tiene esa semilla de obediencia. El fruto se produce naturalmente, ¿sabes qué? En el proceso de seguir obedeciendo. Y es el Espíritu Santo el que produce en nosotros. Dios no solo quiere usar nuestras manos, quiere transformar nuestro corazón. ¿Y por qué es tan importante el carácter de Cristo? Porque los dones y las virtudes pueden impresionar, pero solo el carácter nos va a sostener, nos va a llevar a permanecer. Hoy yo te invito, hermano, a que sigamos con una actitud
La misma actitud que tuvo Cristo. Filipenses 2, 5, 8. Dice, no haya pues en vosotros este sentir que hubo también en quién, en Cristo. Miren, que se humilló a sí mismo, haciéndose ¿qué? Obediente. Hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús estaba obedeciendo para ganarse el amor del Padre. Ya lo tenía. Estaba obedeciendo para cumplir su propósito. Estaba obedeciendo para cumplir su propósito. ¿Sabes por qué tú estás obedeciendo? Para cumplir tu propósito. Por eso cada decisión de obedecer es una oportunidad para que Cristo sea visto más en nosotros. Cada oportunidad, cada decisión que vuelve a obediencia es una oportunidad para que Cristo sea visto más en nosotros. Yo quiero que Cristo sea visto más en mí. Pues voy a obedecer. Voy a obedecer a mi asignación. Voy a obedecer a mi llamado. Voy a obedecer. ¿Sabes qué? A lo que Cristo me ha invitado a hacer. A cumplir mi propósito. Si algo que yo quiero que usted tenga presente, hermano. El fruto no se esfuerza. El fruto del Espíritu se produce cuando genuinamente usted sabe que Dios depositó esa semilla en usted y usted comienza a obedecer.